Pues buenas noches, yo soy Eduardo Blas Pérez, gerente general en RH Pyme, y el día de hoy les quiero compartir que me acompaña mi socia, la contadora Gabriela Santa Cruz. Ella es contadora de profesión, ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional, ¿vale? Y también tiene una maestría en finanzas por parte de la UNAM. Entonces, es una de las personas mejor preparadas porque sabe muy bien del tema de contabilidad, finanzas, fiscal, todo eso. Y también lo ha sabido combinar muy bien con el tema de recursos humanos. Entonces, pues ahora sí le doy la más cordial bienvenida. Gaby, si estás por ahí, bienvenida. Ahora sí ya la veo por aquí. ¿Cómo estás, Hola Gaby? Buenas Eduardo, buenas noches. ¿Qué noches. tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, a todo dar, aquí andamos ya listos, mira, ya con varias preguntas para ti, ¿verdad? Que tienen varias preguntas aquí, los que ya son parte de nuestra comunidad Protégete de Empleados Tóxicos y también, pues, los que todavía no forman parte y que apenas van a formar parte, ¿verdad? Entonces, bueno, pues dice aquí José Luis Piña, un fuerte abrazo, Lalo, gracias por hacer este espacio para estos videos. Excelente. Oigan, y aprovechando, acabamos de subir 2 videos en Facebook, en TikTok, en Instagram. Estoy seguro que les van a parecer súper divertido. Es comedia, pero es esa comedia que deja enseñanza. Entonces, terminando este video, los van a ver porque están divertidísimos. Les prometo que se van a reír y van a aprender mucho, ¿vale? Así que bueno, pues vámonos, Gaby, con las primeras preguntas acerca de la PTU. Y una de las preguntas que más nos están haciendo los dueños de negocio es, de manera muy general, ¿cómo se calcula la PTU? O sea, ¿de dónde sale el dato? Como dueño de negocio, pues a grandes rasgos, ¿cómo se calcula, no? ¿Qué cantidades son, no? Platícanos un poco, Gaby. Bueno, la PTU se calcula a partir de la determinación de una utilidad fiscal en una declaración anual. Entonces, a partir de la renta gravable, tenemos el 10% que es el resultado para la PTU de a repartir entre los trabajadores. Ok, Esa cantidad es la que se debe de repartir entre el total de los trabajadores que hayan estado durante el ejercicio anterior. ok. Eso quiere decir, Gaby, que si yo tuve una utilidad, voy a poner un ejemplo, yo que soy el dueño de un negocio, ¿no? Tú ya me dijo mi contador, ya hablé con él y me dijo, tuviste una utilidad de 100,000 pesos. De esos 100,000, ¿cuánto tengo que darle a los trabajadores? Bueno, es que aquí juegan diferentes factores. Aquí puedes tener una Sí. utilidad contable, pero también puedes tener una utilidad fiscal y un resultado o una renta agravable para efectos de PTU. Hay tres formas, entonces, bueno, no es la misma cantidad. Si te dice tu contador, tuviste una utilidad contable de 100,000 pesos, pero una utilidad fiscal de 120,000 y una renta agravable de 150,000, tu base para cálculo de PTU es tu renta agravable. O sea, son Ok, diferentes formas de determinarlo. ok, de acuerdo. Entonces, digamos que esa pregunta me la tiene que contestar exclusivamente mi contador. Él es el que me va a determinar, ¿correcto? Así es, Ahora, así es, de esa cantidad que el contador me haya determinado, el 10% es lo que voy a repartir entre todos, ¿correcto? así es, entre todos los trabajadores que hayan estado en el ejercicio anterior. Ok, entonces el 10%. Si el contador me dijo que son 100,000 pesos de utilidad o es a cualquiera de esas tres opciones, Ujú, yo de antemano ya sé que tengo que repartir 10,000 pesos, así ¿correcto? es, así es. Ahora, otra pregunta que nos hacen aquí es, ahora ya que sé que son esos 10,000 pesos, pues, ¿cómo, a grandes rasgos, cómo se calcula, no? O sea, ¿qué factores se deben de tomar en cuenta, pues, para poder determinar cuánto le toca a cada trabajador? Bueno, lo primero que se hace con esa PTU es dividirla entre dos porque necesitas tener dos bases, tu base por días trabajados y tu base por ingresos, que son por salarios, única y exclusivamente salarios. No juegan prestaciones como horas extras, días festivos, pagos por bono, nada, ningún otro concepto que sea diferente a salario o vacaciones juegan dentro del cálculo de la PTU. Entonces se Ok, determinan dos factores para poder hacer un prorrateo entre cada uno de los empleados y determinar cuál es su parte de PTU en base a salario y su pago de PTU en base a los días trabajados. ok. Eso quiere decir entonces que, por ejemplo, un trabajador,
dependiendo de cuánto gana, ¿verdad? Registrado en el IMSS y todo, y cuántos días trabajó durante todo ese ejercicio o en ese año, con base en ello es que se va a determinar qué cantidad le toca, ¿correcto? Así es. O sea, quiere decir que si yo tengo un compañero de trabajo, los dos ganamos lo mismo, pero yo trabajé medio año y el otro trabajó el año completo, a él le va a tocar más porque tuvo mayor contribución a esa utilidad, ¿correcto? Así es. Perfecto, muchas gracias, Gaby. Aquí el público nos está preguntando, la comunidad veo que nos escribe de manera muy, porque yo sé que estos conceptos son muy largos, ¿no? Pero nos preguntan qué es la renta gravable, así como nada más escolar para saber qué Ah, es. es la base para la PTU. Cuando uno determina el ISR, o sea, obviamente para determinar el ISR aplica uno pérdidas fiscales si es que las hay. Y aparte descuentas pagos provisionales que hayas hecho durante el ejercicio. Y ese es tu ISR, pero tienes una base gravable para ISR. Pero para efectos de PTU, de la determinación de PTU, tienes otros datos, tienes ingresos y tus deducciones van a incluir la parte exenta de los trabajadores del año anterior, del año que estás calculando, y es una disminución para tu base gravable. Esa es tu renta gravable. Por eso es que las cantidades son diferentes. Ok, ok, vale, vale, ok, de acuerdo. Amigos, si tienen más dudas, aquí está. De verdad, Gaby tiene muchos años de experiencia. Nos vemos muy jóvenes, pero ya tenemos muchos años de experiencia, ¿vale? A ver, Gaby, ahí te va. Dice, si me registré en el SAT apenas el año pasado, esta es una persona física, ¿vale? Apenas me registré el año pasado en el SAT, por ahí de junio, dice, ¿tengo que pagar utilidades a los empleados? O sea, es apenas su primer ejercicio y ni siquiera tuvo el año completo. No, siendo un ejercicio irregular, no están obligados a la determinación y cálculo de la PTU en su primer año de operaciones. Si es el primer año, si es su primer año de operaciones, pero adicional es la creación de un nuevo producto, son 2 años en los que no están obligados al cálculo y a la determinación y pago de la PTU. Perfecto. Entonces, si empezaste tu negocio con operaciones, ya obviamente con tu contador y todo, el año pasado y no se cumplió todo el año completo, o aunque se hubiera completado el año, de todos modos, no te toca hacer reparto de utilidades este año. Ya el que sigue, ahora sí ya te va a tocar, ¿vale? Así es. Cuidado, porque muchas veces los trabajadores pues no lo saben. Por ejemplo, hace rato escuchaba acá en la oficina, en el pasillo, que una persona le estaba reclamando a su jefe, oye, es que a mí no me tocaron utilidades y ya a todos mis compañeros le tocó. Y escuché que el jefe le dijo, no, pero es que tú apenas entraste a trabajar el 1 de enero de este año. O sea, no te tocan ahorita porque tú no participaste en el ejercicio del 2025. Ya le tocará hasta el próximo año, ¿no? Así es. Y siempre y Perfecto. A cuando ver, cumpla ciertos requisitos. ok. Luego nos dice, si el ex empleado, nos pregunta aquí Hugo Martínez, dice, si el ex empleado no queda conforme con lo que le toca y dice, voy a conciliación, ¿qué procede en ese caso? Bueno, para esto primero se debió de haber creado una comisión mixta de trabajadores y representantes del patrón. Incluso si tienen sindicato, hasta las autoridades sindicales pueden ingresar en eso en proporciones iguales. Se genera esa comisión. Se entrega 30 días antes del reparto de la PTU, lo que es la declaración anual y los papeles de trabajo para la determinación y cálculo de la PTU, y ellos están obligados a revisarlo. Si tienen alguna inconformidad, se lo hacen saber ya sea al patrón o lo hacen saber ante Hacienda para que Hacienda intervenga ahí y revise las operaciones. Pero eso es lo único que se puede hacer, no hay más. O sea, por Pues, o eso sea que se tiene que haber integrado una comisión. vamos a pensar que es una pequeña empresa de 5 empleados, ¿vale? Que quizá todavía no tienen armada. Es el dueño del negocio que a lo mejor tiene una empresa un restaurante, tiene 5 empleados, posiblemente no hicieron esa comisión, pero pues el trabajador está inconforme, va a conciliación, pues lo más seguro es que, digo, yo creo, ¿verdad? Que va a pasar que va a llegar la Secretaría del Trabajo, va a decir, a ver, muéstranos tu ejercicio anterior, muéstranos los cálculos y a partir de ahí la autoridad dirá al trabajador, muchachos, lo sentimos mucho, está bien hecho el cálculo,
Y si no está bien hecho, cuidado porque va a llegar una multa para el dueño del negocio, ¿correcto? Sí, así es, puede, de hecho puede llegar una multa de entre 5 y 500 veces la UMA. Entonces, las ¿Ok? O multas sea, son muy altas por la mala determinación, por alguna inconformidad o porque no se entregue la PTU. ok, de acuerdo. A ver, ahí va otra pregunta, Gaby. Dice aquí, Fernando Nerva nos dice, ¿cuándo es la fecha límite para el pago de la PTU? Esa es otra pregunta. Es el 30 de mayo. Para 30 personas de mayo. morales, 30 de mayo y 29 de junio para personas físicas. De acuerdo, muchas gracias, Gaby. Por acá nos dice Raciel Obando, dice, ¿qué antigüedad debe de tener el trabajador para que le corresponda la PTU? Es otra pregunta. En el caso de trabajadores de planta, no importa que hayan participado un mes o que hayan estado trabajando durante un mes, como son trabajadores de planta, tienen derecho. En el caso de trabajadores eventuales, son 60 días. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si el trabajador, ella ya es de planta, vamos a pensar que tuvo su periodo de 30 días a prueba, pero ya adelante le firmaron la planta, entonces ya le toca participar, ¿correcto? Así es. ¿Ok? Eso quiere decir que entonces si el trabajador va a conciliación, pues obviamente el patrón debe de tener el contrato, al TENIMS, todo el expediente para que él pueda demostrar que sí se le pagó correctamente las utilidades al trabajador, ¿no? Así Perfecto. es. Y es que es así como lo venimos diciendo en la comunidad. Para todos los que son miembros de la comunidad, siempre les decimos que toda la protección de tu negocio debe estar basada en las evidencias. Acuérdense que lo que no está escrito no está hecho. Y todos los que nos están viendo el día de hoy, que ya veo que tenemos varios conectados, recuerden que si todavía no perteneces a nuestra comunidad de dueños de negocio, que se llama Jaguares Emprendedores, tenemos un programa que se llama Protégete de Empleados Tóxicos, en donde te ayudamos a protegerte de esos empleados que quieren hacer de la suya, los que llegan tarde, los que faltan sin avisar, los que no cumplen con sus responsabilidades, los que se la pasan todo el tiempo en el celular. Vente a la comunidad. Mañana vamos a tener un taller que se llama Protégete de Empleados Tóxicos. Ahí, si estás viendo la transmisión, en el primer comentario aparece la liga para que te inscribas. Mañana nos vamos a ver a las 7 de la noche, hora del Centro de México. Vamos a ver esa clase, ese taller, y ahí te vamos a decir cómo unirte a nuestra comunidad. Ya son más de 233 dueños de negocio que están formando parte de nuestra comunidad, ¿vale? Dice aquí, Gaby, para ti otra pregunta. Dice José Luis Piña, ¿todos los negocios deben pagar utilidades? ¿Cualquier ramo? Sí, sí, todos los que tengan renta gravable y que determinen PTU tienen que pagar, están obligados a pagar la PTU. Ok, o sea que mientras sea un negocio, o sea, por ejemplo, a lo mejor una Ujú. fundación, eso pues, no es un negocio, ¿no? Bueno, O sí excepto los pagan. organismos descentralizados, que sería como el Seguro Social o los organismos sin fines Ellos, de lucro. ok, ok, de acuerdo. Luego nos dice aquí Jacqueline Fernández, dice, ¿a partir de cuántos empleados se debe formar la comisión mixta? No hay número, no hay un número, O pero sea, tiene que ser si por partes fueran dos iguales. empleados, pues forman parte de la comisión junto con el patrón, Ujú. me imagino, ¿no? Ajá, pueden ser dos representantes del patrón y dos empleados. Si tienen Perfecto. sindicato, serían dos de sindicato. Excelente. Mira, nos dice por aquí Pau Anaya. Dice, ¿tienen que firmarnos algún documento de lo que se les está entregando en utilidades a los empleados que no están dados de alta en el IMSS? Ah, caray. A ver. Bueno, en el caso de los empleados que no están dados de alta en el IMSS, ni siquiera procedería el cálculo, a menos que se los quisieran dar por fuera. Ok. Bueno, esa es buena pregunta, Pau. A ver, ese es un tema interesante. O sea, técnicamente, si el trabajador no está dado de alta en el IMSS, pues ahora sí que para efecto de las autoridades no existe ese trabajador. Sin embargo, recordemos que si te cachan con un empleado que no tienes dado de alta, las consecuencias pueden ser catastróficas. ¿Por qué? Porque se van a meter varias autoridades, el IMSS, el Infonavit, el SAT, para decir, oye, ¿cómo que tienes un trabajador que no le estás pagando correctamente, ta, ta, ta? Y después te van a querer venir a cobrar todo. Entonces, solo tener cuidado con ese punto porque es peligroso, ¿vale? Eh, Básicamente hay que tener cuidado con eso. Ahora, si los tienes, que bueno, yo te recomiendo, pues igual, no van a aparecer, ¿verdad? Pero pues sí, dales algo, ¿no? O sea,
Yo siempre recomiendo, nunca acepto, que no estén dados de alta, ¿vale? Pero vamos a pensar que, bueno, ya los tienes, pues dales algo, ¿no? Porque si no, pues se va a poner la cosa complicada, ¿ok? Venga, dice otra. Listos para ser informados, Ezequiel, un gusto, bienvenido. Dice Lala Luna, si un empleado solo trabajó 2 meses, ¿tiene derecho al PTU o a partir de cuánto tiempo laborado se hace acreedor a ese derecho? A partir de 60 días. ¿Ok? A partir de 60 días, Lala Luna. Luego dice Raúl Fernández, ¿los gerentes reciben utilidades también? La ley nos dice que no, que los gerentes no deben de recibir utilidades. Eso nos marca la ley. En la práctica, generalmente es lo contrario. También los ¿Ok? O sea, consideran. todos reciben. Ok. Pero técnicamente, pues, o sea, la autoridad no creo que lo vaya a ver mal, ¿no? O sea, pienso. Pues que si se ponen muy estrictos van a decir, no, pues no le debiste haber dado, ¿no? Pero Ajá. como bien dices, Gaby, pues sí. Digo, cuando fui empleado en una empresa, aunque era gerente, sí me tocaban utilidades, o sea, y nadie se queja de eso, ¿me explico? Bueno, dice Hugo Martínez, ¿la comisión tiene que registrarse ante alguna dependencia? No, no, es una comisión interna. ¿Ok? Lo único que se tiene que hacer en esa comisión interna es hacer su acta constitutiva. ¿A Ujú, qué me refiero? Hay que hacer un escrito donde diga, el día de hoy que estamos a 19 de mayo, estamos formando la comisión mixta donde está participando tal, 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 y nosotros somos la comisión para la supervisión de la entrega de utilidades. Firma tal, haces tu lista de asistencia ujú, y ya tienes formada tu comisión, ¿vale? No hay ujú. que In- registrarla como dice Gaby. Ajá, incluso se integra la declaración anual, los papeles de trabajo de la declaración anual y debe de estar integrada por los papeles de trabajo de la determinación de la PTU, ¿Ok? Nos como dice tipo un acta de Jacqueline, asamblea. como un acta de asamblea, ¿vale? Pero es privada, no es interna, Ajá, sí, sí. ¿ok? Luego dice Jacqueline Andrade Monterrosas, ¿cuánto tiempo antes del reparto de utilidades se tiene que crear la comisión mixta? A los 30 días. O O sea, sea, 30 tienes días ese tiempo. antes, Ajá. Tienes ese tiempo. Ya que presentaste tu declaración anual, tienes 30 días para hacer tu comisión. ¿ok? Puede ser Entonces, antes, después, plazo de 30 días. entonces en ese caso hay que decirle al contador, pues que tiene que presentarla a tiempo para que se forme Ujú, la comisión, ¿no? ujú, ¿Ok? ujú. Dice, ¿es obligatorio tener la comisión? Dice Fernando Nerva. En empresas grandes sí. En empresas pymes o muy chiquitas, pues yo creo que no. Pero en ¿Ok? empresas grandes sí o sí es necesario, porque ¿Ok? son muchos trabajadores. ¿Ok? O sea, básicamente es que haya una credibilidad, ¿no? O sea, Ujú. o sea, para que te evites broncas de que te manden llamar a a la autoridad, mejor hacer la comisión. Todos saben perfectamente bien cómo se hizo la repartición, cuáles fueron las cantidades, etcétera, y listo, ¿no? De hecho, por Sí, ejemplo, haces como una juntita. lo que nosotros hicimos en la empresa fue presentarle al equipo todo, les dijimos, miren, esta es la declaración, aquí aparecen los montos, estos son los cálculos, y aquí le aparece cuánto le toca a cada quien. Y listo, todos felices y contentos en ese sentido. Así que todo el mundo recibió su utilidad, ¿vale? Dice Lala Luna, lo que pasa es que es injusto porque el reparto a los que tienen menor sueldo que los gerentes, por repartirlos a ellos, también recibirán menos. Bueno, eso sí, porque como dicen, pues no le jales la cobija porque al otro lo descubres, ¿no? Sí, de hecho, por eso es que no entrarían los miembros del consejo, ni los socios, ni accionistas, porque ellos tienen otra forma de hacerse llegar de utilidad, Ok, igual que los gerentes. de acuerdo, Gaby. Muchas gracias. A ver, otra pregunta, esta está buena, fíjate. Dice, a ver, la acabo de leer aquí. ¿Se pueden pagar en efectivo las utilidades y luego timbrar? ¿Se timbra en efectivo o cómo puede ser esto? A ver. Sí, de hecho, sí, la ley no te dice que no puedas pagar en efectivo, mientras si es en efectivo tiene que ser en moneda de curso legal, pero ahí sí tienes que hacerte llegar de evidencia que te firme su recibo de nómina donde diga que te está recibiendo la PTU bajo el concepto de PTU
fecha, hora, monto de recibido, tienes que hacerte llegar de evidencia porque es un pago en efectivo. Cuando es un pago por transferencia o a través de cheque, te lo tiene que autorizar el trabajador. Para eso se hacen los addendums en los contratos, que el trabajador te está autorizando que le pagues por ese medio. Igual tu CFDI, tu comprobante de transferencia te sirven como comprobante de que sí estás haciendo el pago de la PTU. Ok, de acuerdo. Dice Fernando Nerva, yo tengo 10 colaboradores, la ley me lo exige. O sea, ¿te exige el pago de utilidades? Sí, ¿no? Si hubo, sí. Sí, de hecho no importa cuántos colaboradores tengas. Ok. Nos dice José Luis Piña, Gaby. Dice, si un colaborador renuncia y tenía menos de un año trabajando, ¿tiene derecho al pago de utilidades? Es decir, dentro de sus prestaciones no renunciables deberían aparecer conceptos vacaciones, aguinaldo, prima vacacional y utilidades. Así es, la PTU es un derecho irrenunciable. Ok. Nada más en este caso aclarar, José Luis, que, por ejemplo, si el trabajador renunció, en ese momento le pagaste su aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, pero en ese momento todavía no sabías el monto de utilidades. Por eso es que se tiene que esperar hasta estas fechas para hacer el pago de las utilidades. Que de hecho esto está amarrado con otra pregunta que hacen aquí. Ujú. Gaby dice, ¿cómo se hace con los empleados que ya no trabajan en la empresa? ¿Se les tiene que mandar llamar? ¿Cómo se les avisa? O sea, ¿cómo se hace en este llamado, vamos a decirlo así? Se les hace una notificación ya sea vía correo, vía mensaje, vía este, llamada telefónica, puedes mandar correo certificado. O sea, de hecho se le tiene que avisar antes, hace mucho tiempo, tenías que publicarlo en los medios de impresión, que eran los periódicos, tenías que avisar que había PTU y los trabajadores tenían que presentarse a cobrarla. Pero ahorita como ya el periódico ya pasó a ser obsoleto, ya los medios de comunicación son WhatsApp, o por medio de Facebook, o por medio de llamada telefónica, correo electrónico, correo certificado, pero sí se le tiene que avisar. De hecho, la empresa por eso tiene la obligación de recaudar esa información para poder avisar después eventos extemporáneos, ya una vez que no estén trabajando los empleados. Ok, esto que comentas, Gaby, es muy importante porque vamos a pensar que un ex trabajador se queja de que no recibió las utilidades, va y te acusa con la autoridad. Ahí, cuando venga la autoridad, yo le voy a sacar, no, mira, aquí está el correo, aquí están los WhatsApps, aquí nunca Ujú, contestó, ujú, nunca lo encontré. Ah, bueno, ya, o sea, para que no te toque el castigo, ujú, me explico ujú. que no te vayan a poner una multa por no haberle pagado, ¿no? Entonces, es importante mantener esos registros, ¿no? Nos decía Fernando Nerva que si era obligatorio tener la comisión, ya había contestado Gaby que no, o sea, no es como obligatorio, sino más bien es un mecanismo con el que los mismos trabajadores pueden validar de que sí los números están bien calculados, ¿correcto, Gaby? Así es. No es como un mecanismo de defensa. Perfecto. Dice Pedro Daladier, dice, ¿hay alguna forma que los empleados puedan saber cuánto se generó de utilidad? Sí, Pedro, es justo con la comisión que acabamos de mencionar, que se forma la comisión entre patrón y empleados, y ahí se determina, bueno, se les entrega toda esa información, ellos dan el visto bueno y con eso pues prácticamente ya todos lo pueden saber, ¿vale? Otra pregunta, Gaby, que está muy buena también, nos dice, tengo un empleado que lleva casi un año, bueno, tuvo casi un año incapacitado, ¿él también tiene derecho a la PTU? Bueno, la PTU está obligado a repartirse con empleados que tuvieron una incapacidad por riesgo de trabajo o por maternidad, porque en esas dos ramas no hay una suspensión de la relación laboral. La Ujú. relación laboral continúa, entonces esos días siempre se van a computar como base del cálculo de la PTU. En el caso de una incapacidad por enfermedad general, no, porque ahí sí hay una suspensión de la relación laboral. Entonces, si está por incapacidad por enfermedad general, no computan sus días, no Ok, tiene base de básicamente, cómputo. ok, o sea, básicamente, si el trabajador se accidentó o tuvo bebé, bueno, tuvo maternidad, este, si se le computan esos días que estuvo fuera, ¿por qué? Porque la relación laboral, pues digamos que se mantiene activa porque realmente Ujú. no fue culpa del trabajador, sino más bien tuvo un accidente del trabajo o parte de la vida, pero
si el trabajador, por ejemplo, me ha tocado muchos casos que, oye, ya está súper malo de la diabetes, ¿no? Y pues estuvo fuera de combate más de medio año, pues ahí sí no hay culpa, o sea, ahí realmente pues esa parte no le correspondería, ¿correcto? Así es. Perfecto. A ver, dice, nos pregunta Pedro Daladier que cómo se le haría cuando no quieres hacer la comisión, cómo le avisas a los trabajadores cuánto les tocó. O sea, si no quieres hacer la comisión, pues básicamente, pues ahora sí que es por fe, ¿no? Porque la idea de la Pues sí. comisión, la idea de la comisión es que unos representantes de los trabajadores vean los cálculos, vean la información y ellos den fe y legalidad de que están bien hechos los cálculos y avisarle a todos los demás de, hey, yo ya vi si están bien hechos. Pero si es sin comisión, pues literalmente es ahora sí que por fe, ¿no? Ujú, así es. Pues sí. Bueno, dice, en caso de 7 colaboradores, ¿es obligatorio poner la declaración anual para que la vean? Pues sí. Es Ok, que sí se tiene que poner a disposición. Obviamente tiene que haber una confidencialidad de que no salga de esos 7 trabajadores la declaración anual. Eso también tiene que existir. ok. Pues podrían firmar el aviso de confidencialidad o Ujú, recordarles, si ya tu trabajador ya tiene contrato, dentro del contrato están las cláusulas de confidencialidad, nada más recordarle, oye, vas a ver la información, pero te recuerdo que la información de la empresa es confidencial y tú ujú, firmaste. Aquí está la confidencialidad que firmaste, entonces esta información no la puedes compartir, ¿vale? Entonces, nada más sería así. Dice, ¿cómo se calcula el pago por trabajador? Básicamente lo que nos decía la contadora Gaby es que son dos temas que se deben de tomar en cuenta. ¿Cuántos días laboró? O sea, en el año fiscal y cuánto ganaba, ¿no? Y ahí son fórmulas, ¿no? ujú, ujú. O sea, sería muy complicado poder hacerlo porque hay que tomar en cuenta varias cosas, pero bueno, básicamente son esos dos factores. Luego, dice, ¿qué pasa si ya me gasté el dinero de la PTU? ¿Se la puedo pagar en partes? Porque llega a pasar, Gaby, tú lo sabes, lo hemos vivido cuántos años. Hay utilidad y puta, no tengo ni para pagar los impuestos, ya me gasté el dinero. O sea, sí, Entonces, ajá, sí se puede pagar en parcialidades siempre y cuando no exceda el plazo del 30 de mayo. ok. O sea, igual y tengo dinero el día 15, les mando un anticipo y el día Ah, 29 les aviento la otra parte porque 29 es sábado, viernes, perdón. Entonces ahí sí, pues ya cumplí, ¿no? El 100% tiene que ajá, estar liquidado así el es. día 30. Sí. Ok, ahí te va otra pregunta, Gaby, que esta está muy buena. Y a ver, ahí los demás sigan poniendo sus preguntas. Dice, ¿qué pasa si el trabajador me robó, me demandó, me causó problemas y todavía quiere la PTU? ¿Qué aplica ahí, Gaby? Hay que pagarla. Es un derecho irrenunciable. Ok. O sea, quiere Pase lo decir que pase. que aunque haya sido maloso, le toca. Sí. Vale. Otra pregunta, Gaby, que viene aquí es, ¿puedo pagar la PTU así directa? O sea, no encontré al trabajador, no lo pude localizar, pero tengo su cuenta de banco y sus datos. ¿La puedo dispersar así o qué riesgos se están corriendo, no? Pues mientras se tenga el comprobante del CFDI timbrado y se tenga el comprobante de la transferencia, si el trabajador en algún momento, o sea, no hay un riesgo porque si el trabajador quiere demandar por el no pago de la PTU, hay la evidencia de que sí se le pagó. O sea, nada más haces el brinco de fe. Ok. Y otra cosa que yo recomendaría a esta persona es, yo lo que haría sería validar que la cuenta de banco todavía sigue activa o que sí le pertenece al trabajador, porque si la pagas mal, la pagas dos veces. Es decir, Ujú, les digo también. esto, porque hay veces que hay dueños de negocio que dicen, llega el trabajador y le dice, esta es mi cuenta de banco, ahí deposíteme. Y luego no se dan cuenta, pero la cuenta no es del trabajador, es de su esposa o es de su suegra, no sé, de alguien más. Y tú le depositas ahí las utilidades, al rato viene y te dice, a mí en mi cuenta de banco no me cayeron, por lo tanto me las tienes que pagar. Entonces, acuérdense que el que paga mal paga dos veces, ¿no? Y Luego, acuérdense sí, también que en el adendum tienen que poner qué número de cuenta se tiene que depositar, lo tiene que firmar el trabajador en el adendum al contrato.
Ok, de acuerdo. Él Sí. autoriza de forma escrita a nombre de quién está la cuenta y qué cuenta es la que se le debe de depositar. Ok. Si no fuera la cuenta de él, ¿correcto? Si es con eso se pueden respaldar. Ok. Dice, ¿existe alguna sanción contra el trabajador que no respete el contrato de confidencialidad? Pues sí, pero hay que hacerlo por la vía civil o por la vía mercantil. No es por la vía laboral, ¿no? Dice, para los trabajadores que ya no trabajan en la empresa, debe de pagar también el 30 de mayo o puede ser posterior 15 días o más tiempo. No, obviamente el derecho de un trabajador prescribe hasta dentro de un año. Entonces el trabajador tiene hasta el 30 de mayo del siguiente año para poder solicitar el pago de esa PTU. ¿No? Si Con no, los o sea, extrabajadores, ¿correcto? ajá, los trabajadores vigentes sí es hasta el 30 de mayo. Los que son después, si a lo mejor no alcanzaron a avisarles o no fueron hasta el 30 de mayo, todavía tienen hasta un año para poder solicitar el pago. De hecho, eso se conecta con otra pregunta que nos mandan acá, Gaby, que dice, ¿qué pasa si un trabajador demanda PTU años después, por ejemplo, de hace 2 o 3 años? No, ya prescribió el derecho. Ok. ¿Y qué pasa con ese dinero? Se reintegra a la empresa, ¿no? Ajá, se reintegra a la PTU que está por repartir del siguiente ejercicio. Ok, de acuerdo. Dice aquí otra pregunta, Carmen nos dice, ¿le tengo que dar lo que les toca porque a mí unos no merecen todo? ¿Cómo le puedo hacer? No, no se puede, sí se tiene que hacer el cálculo de forma legal. O sea, aunque sea tóxico y bien maloso, le toca y le toca completo. Sí, porque para eso tienes una ley federal de trabajo que te puede respaldar en cuanto a una rescisión laboral. Entonces, Ok, pues si no está funcionando para ti, pues mejor aplícale la rescisión en base a a las causales que estén a la ley mismas ahí reflejadas. O sea, no tiene caso ok, que lo castigues con algo que pues es un derecho. claro. A ver, dice Emanuel, nos dice, en caso de trabajadores foráneos que ya no están en la empresa, ¿puedo obligarlos a tener que firmar su entrega en persona? Dice, un trabajador no salió bien y hasta pidió conciliación. O sea, son foráneos, a lo mejor la empresa está en México y en Mérida está el trabajador, pero pues de todos modos le tocan, ¿no? Le toca y si él te lo exige, y tú ya le mandaste avisar que tiene derecho, cuánto es la cantidad a la que tiene derecho, los montos, la forma de determinación, y él te dice, sí, está bien, tímbrale su CFDI, hazle transferencia y guarda esos comprobantes. Ok, perfecto. Luego, tengo otra pregunta. Dice, ¿la PTU tiene un tope o el trabajador puede ganar lo que sea? No, sí tiene un tope, está topado a 3 meses de salario o hasta el promedio de 3 años de los últimos, bueno, sí, del promedio de los últimos 3 años en que haya recibido utilidades. Ese es su promedio, o su A tope ver, más bien. entonces, vamos a pensar que la empresa genera un buen de utilidad, hace 1 millón de pesos para repartir, pero el trabajador gana 20,000 pesos mensuales. O sea, lo máximo que podría recibir son 60,000 pesos o el promedio 60. de los últimos 3 años. Ajá, lo que más beneficia al trabajador. Aquí siempre la ley va a ser sobre lo que más le beneficia al trabajador. Ok, bueno, entonces ese punto es muy importante para que lo tomen en cuenta dueños, dueñas de negocio, porque luego a veces me dicen, Eduardo, ¿cómo le hago para llevarme las utilidades a otro lado? Bueno, toma en cuenta que van a ser los últimos 3 meses o como dice Gaby, el promedio de los 3 últimos años, ¿vale? Luego dice aquí, Jacqueline nos dice, si el ex colaborador, ¿qué documentos se piden para hacerle la entrega de su PTU? ¿Puedo decirle a un ex trabajador que para entregarle su PTU me tiene que firmar presencialmente o ahí cómo aplica? Mm, de preferencia, o sea, para poder asegurarse uno, o sea, digo, en el caso de los foráneos, como dicen, se puede hacer el CFDI, se emite el CFDI, se hace el timbrado, se tiene como evidencia la transferencia. En el caso de los que están cerca, sí sería mejor que fueran a firmar. Si no pueden por alguna razón, que manden a un apoderado. Con una carta poder puede ir otra persona a cobrarlo, a Ok, cobrar de esa PTU. acuerdo. Perfecto. Fíjate que hay un caso muy interesante, Gaby. Dice, en el caso de dividendos para socios, si a uno de ellos no se le entregan los dividendos durante 8 años debido a un proceso de juicio sucesorio,
donde al final sí se queda como heredero, pregunta, ¿cómo se le entrega, cómo es la entrega retroactiva de esos recursos ya que no se depositó por la sociedad anónima en una cuenta fiscal en el tribunal? O sea, quiere decir que la persona, el mero socio, vamos a decirlo así, se murió, durante 8 años se tuvo utilidad, no se pagaron porque había un juicio, y ya cuando la persona gana el juicio, ¿cómo le retroactivo o le hago todos esos pagos retroactivos de 8 años? Ese está bien A través de interesante el la caso, ¿no? CUFIN, a A través de través de la la CUFIN. CUFIN. Ujú, ujú. Ok, de acuerdo. Dice Franco Alfred, ¿qué pasa si la empresa tiene caída y no tuvo utilidades y el trabajador exige? ¿Cómo manejas esto? Pues es lo mismo con la comisión. Ahí va a Ok. aparecer que no O sea, hubo la utilidad, idea, que la empresa no generó exacto, la PTU. idea sería formar la comisión Ajá, de ajá, trabajadores y dueños para explicarles, enseñarles la así es. declaración y ver que no hubo utilidades, ¿no? Ujú, ujú. ¿Vale? Dice, supongamos que tengo 30,000 pesos de PTU para 5 ex empleados. ¿Puedo elegir pagarles solo 10,000 de PTU y el restante guardarlo para el siguiente año para los trabajadores que estén de planta? No, No, no se puede, ¿verdad? O sea, es que en ese caso ya el contador debe de determinar cuánto le toca a cada uno conforme a las reglas contables, fiscales y laborales. Y nosotros como dueños, lamentablemente no le podemos meter mano a las cantidades. Porque si un trabajador va a la secretaría, se queja y dice, yo estoy seguro que a mí no me tocaba eso, viene la secretaría del trabajo, te audita y luego resulta que si le metiste mano, te van a poner una multa. Entonces, cuidado, ¿no? Fíjate, esta es una buena pregunta, Gaby. Dice, en caso de un comisionista, ¿se le calcula PTU con su sueldo base? todo el cálculo de la PTU siempre es con sueldo base, no integran otras percepciones, a ¿Ok? menos que No tenga importa. un salario variable. Ok, si fuera comisión, bueno, o sea, tiene su sueldo base, ¿no? Y las comisiones, pues a lo mejor hay días que gana nada, o hay días Ujú. o semanas o meses que gana mucho. Eso no cuenta porque son No, comisiones, mm, solo su sueldo base. ujú, ujú. Ahora, Solamente su siempre, sueldo base. y algo muy importante, siempre y cuando el contrato laboral diga que ese es su sueldo base y que hay comisiones para que se separen, porque luego a veces lo ponen todo como sueldo, ¿no? No, no deberían. Bueno, es que, o sea, aunque lo pusieran todo, es que tiene que ser, la base es el sueldo, el salario diario, esa es su base. No Ah, entran bueno, con base en el comisiones, salario no diario, entran. Ajá, no, ándale, o sea, no le demos más vueltas, salario ajá, base registrado, salario diario registrado en el Seguro Social, ¿no? así es, así es. Ok, perfecto. Dulce Torres dice, no se entendió a través de qué, o sea, el pago de los dividendos a través de la CUFIN, no sé si quisieras decir así en breve qué es la Ajá, CUFIN, Gaby. de la cuenta de utilidad fiscal neta. Cada año se determina una UFIN, ya sea positiva o negativa, y se va sumando a la CUFIN. Cuando ya se va a repartir, esa CUFIN se puede ir acumulando. Entonces, durante todos esos años que hubo lo que fue la sucesión, pudo no haberse repartido, pero una vez que ya estén determinados los socios y se determine decretar dividendos a través de un acta de asamblea, entonces sí los recursos se obtienen a través de la CUFIN. Si tienes una CUFIN positiva, a través de esa CUFIN determinas, bueno, tengo tanto de CUFIN, tengo 100,000 pesos de CUFIN, quiero repartir dividendos, no sé, 10% y 10% a cada uno de los socios, pero todo se hace a través de CUFIN. Ya si se quieren repartir dividendos que no sean provenientes de CUFIN, entonces ya tienen otro tipo de esquema, porque ya serían honorarios preponderantes. Ok, es CUFIN, Ajá. CUFIN, con F de foco fundido. Ah, es cuenta de utilidad fiscal neta, es CUFIN. Perfecto, excelente. Nos dice por aquí Pedro Daladier, ¿se puede por contrato dejar un monto fijo de PTU, por ejemplo, una quincena, no importando cuánto se genere de utilidad? Pues no, no No, es no se que, puede porque ya están establecidas las reglas fiscales, laborales, etcétera. No se puede, aunque lo pongas por contrato, es, como dijo Gaby, un derecho irrenunciable. Es decir,
la cantidad que salió del estado sí, de utilidades, ¿no? Le metes las fórmulas y lo que dé, eso es lo que le corresponde, sin pasar 3 meses de su salario o el promedio de los últimos 3 meses. Entonces, cuidado ahí, Pedro, porque nosotros como dueños no la podemos topar, aunque sea por contrato. Dice Carmen RL, apenas pude llegar, ¿quedará grabado? Sí, Carmen, queda grabado aquí en Facebook, pero además, si ya eres parte de nuestra comunidad, la vamos a descargar y la vamos a subir en la plataforma, ¿vale? Dice, saludos, Hugo Jacel Sánchez, dice, saludos a ese gran equipo, saludos contadora. Ahí te manda saludos Hugo Jacel, que Ay, gracias. fue compañero de trabajo de nosotros. Qué gusto saludarte, Hugo Jacel. Vale, dice, ¿qué pasa? Hasta ya la dijimos. ¿La PTU genera IMSS o impuestos? O sea, el trabajador tiene que pagar algo de impuesto o impuesto para nosotros como dueños. La PT1 es base en integración para seguro social, sin embargo, sí tiene una parte exenta que son 15 días de salario mínimo, dependiendo de la región fronteriza. Entonces, la parte la diferencia entre la PTU determinada y la parte exenta es una base gravable que sí puede llevar impuesto. Ok, de acuerdo. Y ya vamos con las últimas preguntas porque ya casi nos vamos. Dice, ¿qué pasa si no pago la PTU? Te pueden multar. A través de una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puedes recibir una multa de 250 y hasta 5,000 UMAS, que Ok, eso en números puede ir desde 26,000 pesos hasta los 550,000 pesos. ok. Y lo que yo he escuchado, confírmame Gaby, es que depende o sea, esa multa depende de la gravedad, es decir, Ujú. cuántos trabajadores fueron afectados por no pagar las utilidades, entonces, y el tamaño de tu negocio y todo, porque también nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad? Pero sí puede, o sea, si te avientan un latigazo de, no sé, 200,000 pesos, pues ya duele, ¿no? Es más, desde 20,000 ya duele. Ok, venga, dice, ¿el monto de PTU tiene tope? No, ya dijimos que no, ¿verdad? O sea, el monto de PTU no. El O monto sea, de si le... PTU a repartir, no. El monto de pago para el trabajador, sí. Ok, de acuerdo. Luego dice, no, básicamente ya, a ver cómo se calcula, pues ya la vimos esta. ¿Qué documentos debe de conservar el trabajador para dar evidencia del pago de la PTU? ¿El trabajador o el patrón? Más bien sería el patrón, ¿no? Perdóname, el patrón dice, ¿qué documentos debe conservar el patrón para dar evidencia de que sí se pagaron las utilidades? El CFDI, obviamente bajo el concepto de nómina, la transferencia si es que se hace por transferencia, si se hizo en efectivo, pues la firma del trabajador con el monto que está recibiendo, que está de acuerdo. A veces hasta se llega a pedir una copia de la INE cuando son trabajadores de baja, cuando a lo mejor no va el trabajador, el mismo trabajador no puede ir a recibir el pago que puede mandar a un tercero, se llega a recabar la copia de la INE, el poder, para asegurarse más bien los patrones de que sí están cumpliendo con el pago. Ok, de acuerdo. Muy bien. Va a ver, viene otro aquí mensajito, nos dice, ¿cuántas sumas nos dice Lala Luna que son la multa? De 250 a 5,000 UMAS. Ok, así que bueno, aguas porque sí está carga la multa. Nos dice Beatriz Guadarrama, yo pagué el curso, pero no puedo entrar la vez pasada y no estoy integrada al chat que mencionas. Beatriz, si puedes mandarnos un WhatsApp a la cuenta donde te inscribiste, mi equipo se encarga de integrarte al chat y de que puedas entrar al taller de Protégete de Empleados Tóxicos del día de mañana a 7 de la noche, ¿vale? José Luis Piña, ¿pagan PTU personas físicas y morales por igual? Sí, nada más que el plazo de las personas físicas es hasta el 30 de junio, 29 de junio. El plazo de las personas morales es el 30 de mayo, Ok, por la presentación de la declaración anual. perfecto. Dice, hola, apenas estoy entendiendo del tema. PTU es el reparto de utilidades que se paga a los empleados en México. Sí, Dante, correcto.
no sabemos dónde estás, pero si tienes una LLC, quiere decir que estás posiblemente en Estados Unidos, supongo, ¿verdad? Luego dice Ezequiel Lugo, ¿es mejor pagar en efectivo o transferencia? Es como el trabajador él mismo va a decir cómo lo quiere. O sea, no importa si es en efectivo o por transferencia. La ley no te dice que tengas que pagar por cierta forma. ¿Ok? Siempre y Aquí lo cuando el trabajador importante, esté de acuerdo en recibir la cantidad, ya sea en efectivo o por transferencia, el trabajador tiene que estar de acuerdo. y que firme, ¿no? O sea, tener la evidencia, ¿no? Porque si no tienes la evidencia, se vuelve complicado. Yo en lo personal, yo prefiero pagarlo por transferencia. ¿Por qué? Porque si un día pierdo los registros, no sé, se llevaron los papeles, entraron unos rateros, ¿cómo voy a dar evidencia de que sí las pagué? Porque las pagué en efectivo y me la firmaron en papel. En cambio, si fue por transferencia, pues ahí está el banco que puede dar fe de que yo sí las pagué, y que todo estuvo en excelencia, ¿no? Bueno, pienso, ¿no? Bueno, vámonos con las últimas preguntas. Gaby nos dice Hugo Martínez, si el ingreso del negocio son de diferentes fuentes, ¿el contador se encarga de dividir el ingreso correcto? Es decir, tienes diferentes fuentes de ingreso, pero todo ese dinero entra a la misma razón social. Si el contador divide, si les toca a los que sí participaron, a los que no, ¿cómo funciona ahí, Gaby? No, no, si es la determinación de la PTU es en base a una renta gravable de la persona moral, no en base a secciones de ingresos. O sea, no es que tenga, que a lo mejor el almacén generó cierto ingreso y ventas generó otro ingreso y el otro departamento generó otro ingreso y sobre ese van. No, se une todo, se junta y es sobre la misma renta gravable. No hay ¿Ok? No división. importa, no importa si el negocio, por No ejemplo, tiene importa. una división de limpieza, una división de marketing y otra división de venta de productos. No importa, mientras todo ese dinero entre a la misma razón social, de ahí se calculan las utilidades, a repartir para todos los que estén bajo esa misma razón social, ¿no? Así es. Perfecto. Ok, amigos, pues estamos llegando al final de esta plática del día de hoy, que ha estado bastante interesante. Entonces, bueno, pues si quieres nada más darnos unas últimas palabras, ¿no? De alguna recomendación acerca de la PTU y en general, para ya cerrar nuestro Facebook Live. Bueno, pues nada más les recomiendo que sí la paguen, que revisen bien los cálculos, que sean correctos. El trabajador también tiene la opción para ver la declaración anual, para ver que los cálculos estén bien, que el trabajador esté conforme. Manténganlos contentos. Yo creo que es lo mejor, porque un trabajador contento siempre va a trabajar bien, va a ser Excelente. productivo. Perfecto. Excelente, Gaby. Muy bien. Pues amigos, ahora sí, nos despedimos. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, que descansen. Muchas gracias, Gaby. Adiós a todos y a todas. Gracias, Bye, buenas bye. noches. Bye. Adiós.